dialogar enseguida con Edgar Aucapiña. Él es abogado, vocero provincial del PCMLE para el día de mañana, para este 20 de septiembre. El Frente Unitario de los Trabajadores, todas las organizaciones civiles agrupadas en el FUD y también organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil estarían convocando a una marcha que se realizaría en horas de la tarde, no solamente aquí en la ciudad de Cuenca, sino a nivel nacional, para exigir la derogatoria y la posición en contra de la posición del presidente Lenín Moreno y las medidas tomadas en los últimos días. Doctora Aucapiña, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría un poco conocer qué es lo que les ha motivado a ustedes a hacer esta convocatoria y salir a las calles. Al parecer la expresión estaría dirigida en contra de las medidas y la política económica que estaría implementando el gobierno del presidente Lenín Moreno. Sí, buenos días. Primero, permítame saludar a todos y todas las radioescuchas. Yo creo que hay que iniciar señalando algunos elementos que nos llevan sobre todo a plegar o convocar también a esta movilización del 20 de septiembre, que es una expresión más de ya los actos o las acciones de rechazo que se han emprendido en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Y señalamos esto porque ya ha transcurrido más de 16 meses desde que el gobierno de Lenín Moreno ofreció, obviamente, entre otras cosas, combatir la corrupción, ¿no? Ha pasado algún tiempo desde que el gobierno de Moreno, incluso este mismo año, en enero, dijo que no iba a existir paquetazo económico en contra de los sectores populares. Sin embargo, en los hechos vemos cómo efectivamente los sectores populares van a ser quienes en la práctica paguen por los 10 años de, podríamos decir, corrupción del correísmo. ¿Y por qué señalamos esto? Porque el gobierno de Moreno acaba de decretar la eliminación a los subsidios. Inició primero con las super con el pretexto de que eran únicamente para vehículos de alta gama. Hoy vemos los resultados, una migración de la gasolina super al extra, lo que significa mayores recursos para el Estado. Inició también reduciendo el subsidio del diésel industrial, ¿no? Y nosotros conocemos, y creo que el pueblo de nuestro país conoce, que históricamente cuando ha existido alza de combustibles no han sido los empresarios quienes han asumido esos costos. Esos costos han sido asumidos directamente por los Ahora el presidente hizo un anuncio a través del secretario jurídico Eduardo Jurado, indicando que frente al tema de los subsidios se convocará a un amplio diálogo nacional justamente para abordar el tema de los subsidios, que además ha sido un debate desde hace muchísimos años que se ha venido discutiendo en el país, pero quizás las preocupaciones principales es el momento de la economía del país en la que se deben tomar estas decisiones. Sí, pero el llamado al diálogo lo hizo también al inicio de su gobierno y no hemos tenido respuesta. Es decir, todavía no, los 400,000 jóvenes que no pudieron ingresar en la universidad hasta el año 2017 no han obtenido respuesta. Todavía el 100% de jubilados, ¿no?, que tienen que recibir sus compensaciones económicas no han obtenido respuesta. El ministro de Trabajo ha dicho que hay que entregarles papeles, que si fuera él recibiría los bonos. Entonces, vemos que en los hechos tampoco el diálogo ha tenido resultado. Más bien, en los hechos también la historia de este país e incluso con el gobierno de Moreno nos ha enseñado, ¿no?, que solamente la movilización y la exigencia y el escenario que tienen las organizaciones sociales y populares para reclamar son las calles. Decimos esto porque el Seguro Social Campesino logró que se incremente a $100 sus pensiones jubilares, podríamos decir, con la movilización. Un sector de los maestros, gracias a los continuos reclamos, ha logrado que también se les pague sus compensaciones. El sector universitario logró ciertas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior gracias a la movilización. Es decir, para los sectores populares, para las organizaciones sociales, no creemos que los problemas se vayan a resolver sentados en el Salón Amarillo de Carondelet, sino un espacio natural de las organizaciones, que es precisamente las calles, y en donde queremos nosotros expresar primero nuestro rechazo, pero también hemos planteado alternativas, porque frente
a la situación económica compleja que nos dejó los 10 años del correísmo, también hemos planteado algunas soluciones. Nosotros hemos expresado de que tiene que recuperarse esos 60.000 millones de dólares de los que habla la Comisión Nacional Anticorrupción, que se llevaron durante los 10 años del correísmo por actos de corrupción. Ahora, justamente en cuanto a este tema, como sectores organizados estaban exigiendo al presidente Moreno que se establezca una normativa o una ley que permita la recuperación de los bienes y de los recursos producto de la corrupción. Hace muy pocos días el presidente de la República, a través de la secretaria de la Presidencia, se hizo ya la presentación de esta ley que, a criterio de la Presidencia y de sus asesores, efectivamente estaría dirigida a combatir la corrupción, a prevenir la corrupción, pero lo que más le preocupa a los ciudadanos es la recuperación de los dineros de la corrupción. Sí, pero han pasado 16 meses y por eso nosotros señalábamos este elemento. Es decir, no existe la voluntad política ni del Ejecutivo ni de la Asamblea Nacional para efectivamente resolver esa situación. ¿Por qué decimos esto? Mire, el gobierno esperó que la Asamblea discuta un proyecto de esas características para finalmente vetarlo totalmente y presentar un nuevo proyecto. A nuestro entender, eso expresa de que no existe la voluntad política para efectivamente recuperar esos valores. ¿Y por qué no existe esa voluntad política? Porque el gobierno de Moreno tiene una serie de funcionarios que fueron también de la época de Correa y que seguramente y muy seguramente están involucrados en actos de corrupción. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que solo la exigencia puede permitirnos que eso en efecto se dé. Pero existen otras alternativas que el gobierno no está tomando en cuenta. Nos intentan engañar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha planteado el gobierno en su discurso? Vamos a reducir, dicen ellos, los funcionarios no van a tener que pagar con platas del Estado sus planes celulares. Van a reducir la seguridad de algunos ministros, que van a vender algunos vehículos del Estado, lo cual significa una reducción o algo mínimo frente a la crisis económica que vive nuestro país. Y nosotros hemos dicho por qué no adoptan otras medidas de orden económico que permita mayores recursos para el Estado. Por ejemplo, el hecho de que se elimine la intermediación petrolera. Solo entre intermediarios petroleros se llevan 480 millones de dólares en nuestro país. No, ese es un monto similar, por ejemplo, al subsidio del gas de uso doméstico para nuestro país. ¿Qué otra alternativa hemos planteado? Incluso a propósito del tema de los funcionarios o de los diezmos incluso que se vienen denunciando a nivel de algunas instituciones públicas, ¿qué es lo que hemos planteado? De que los funcionarios de nivel jerárquico superior, ¿no?, que son miles, dicho sea de paso, todavía en el gobierno, ganen máximo 3.800 dólares. ¿Qué significaría esto? Un ahorro de 600 millones de dólares para nuestro país. ¿La reducción del número de asambleístas sería otra opción? Eso es un tema discutible. Obviamente que este momento, por ejemplo, tiene que pasar por una serie de reformas, incluso constitucionales y legales. Pero necesitamos medidas políticas, legales también, que estén en manos del Ejecutivo urgentes, porque mientras más sigue pasando el tiempo, por ejemplo, los recursos que se llevaron por actos de corrupción cada vez va a ser más difícil de determinar en dónde se encuentran ubicados y obviamente recuperarlos. Entonces hay otras alternativas que hemos planteado como organizaciones sociales, es el tema de la reducción, por ejemplo, del IVA del 12 al 10%. Esto tiene un objetivo: mejorar la capacidad de consumo de los pobladores y por tanto la generación de fuentes de empleo. Pero nosotros lo que más nos preocupa también es prácticamente un proceso ya público de derechización del gobierno. Yo creo que el gobierno de Correa, siempre nosotros lo hemos manifestado, es un gobierno de derecha que trabaja junto con los sectores poderosos económicos de nuestro país, y hoy ya lo hace público obviamente el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque la remisión de 2.481 millones de dólares a las grandes empresas de nuestro país no es más que expresión de eso, ¿sí? La remisión de las deudas. Ahora, esta convocatoria va a ser a nivel nacional. Sabemos que aquí en Cuenca está convocada a la Plaza de San Blas la concentración a partir de las 16:30, pero nos gustaría un poco más bien conocer, frente a aquello, cómo está la organización social frente a lo que vivió en los últimos años en el gobierno del presidente Correa, en la que se crearon servidores públicos afines al gobierno y los otros una
confederación de trabajadores, como es la CUT, afín al gobierno, y la otra que estaban dentro del Frente Unitario de los Trabajadores, la CEULS y sus filiales, y así por el estilo en las distintas instancias. ¿Cuál es la situación ahora? Mire, el Frente Unitario de Trabajadores, nosotros creemos que ha sido la congregación de varias organizaciones que enfrentaron el correísmo en las calles y lograron resistir al correísmo en las calles. Y hoy se encuentran, a nuestro entender, más fortalecidas que nunca, ¿no? El Frente Unitario de Trabajadores, sobre todo, ha logrado aglomerar a su alrededor una serie de organizaciones sociales, ¿no? Y en los hechos también ha logrado plantear una serie de reformas de orden legal, porque ellos también, más allá de sus reivindicaciones de orden sindical, también están planteando las reivindicaciones en general de la población. Por ejemplo, la semana anterior, el Frente Unitario de Trabajadores, en la asamblea provincial que se dio, estuvo presente el presidente de la Ecuarunari, algunas organizaciones de estudiantiles, tanto secundarios como universitarios, y una situación particular que nos ha convocado también en la provincia de La Suay es el tema de la minería. Y más allá de eso, la defensa del agua. La Asamblea del Frente Unitario de Trabajadores aquí en La Suay resolvió, a más de los planteamientos y exigencias a nivel nacional, sumar dos elementos a las exigencias del gobierno de Moreno. Lo primero, el cumplimiento de la sentencia constitucional que suspende la actividad minera en Río Blanco. Primera cosa. Y la segunda cosa, si bien hay una sentencia que suspende esa actividad minera en Río Blanco, existen otros proyectos, Quimsacocha, y existen otros incluso proyectos mineros que se vienen desarrollando, afectando fuentes de agua, el caso concreto de Santa Isabel. Frente a ese tema, ¿qué es lo que se ha planteado? De que se tiene que convocar una consulta popular. La sentencia la suspende, sin embargo, hay que buscar una solución definitiva al tema de la minería en la provincia de La Suay, y desde el Frente Unitario de Trabajadores y más organizaciones lo que hemos planteado es la convocatoria a una consulta popular que nos permita poner un término, digamos, definitivo a esta situación. Bien, queremos agradecer la presencia del abogado Edgar Aucapiña. Él es vocero provincial del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, del PCMLE, quien nos ha comentado sobre esta convocatoria del sector organizado social del país para una marcha que se llevará a cabo el día de mañana, 20 de septiembre.